permítanme orar y así tener una lectura bíblica. Señor, te adoramos nuevamente, glorificamos tu nombre, Señor, te exaltamos, a ti damos toda gloria y toda honra, Señor. Te pido en este momento, Señor, que nos guíe, Señor, en el conocimiento de la verdad, que nos guíe, Señor, en el conocimiento de tu palabra y que nosotros, Señor, podamos salir en esta mañana, Señor, fortalecidos con tu palabra, Señor, que el poder de tu palabra, Señor, que es toda suficiente, que es inerrante, Señor, que nos ayude, Señor, a ver qué hay dentro de nosotros, que nos ayude, Señor, a ver tu voluntad y que nosotros podamos ajustar nuestras vidas a tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, meditar en ella, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12 hasta el versículo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12 hasta el versículo 15. Y leo el texto. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él tomará de lo mío y os hará saber. Vamos a estar hablando en esta mañana del conocimiento de la verdad. Ya a la altura del versículo 11, vimos en este versículo que Jesús le decía a ellos que el príncipe de este mundo ya había sido juzgado, y este es el versículo que antecede ya el versículo 12 que acabamos de leer. Satanás, según lo que le está diciendo Cristo a los discípulos, Satanás fue derrotado y Satanás sería derrotado en ese momento, sería derrotado por completo en la cruz del Calvario. La cruz es la salvación de unos, la cruz es la perdición de otros y la cruz es la derrota de Satanás. Satanás ya ha sido juzgado, Satanás ya ha sido declarado culpable en la cruz, y Jesús le está diciendo con esto a los discípulos que los juicios del mundo son juicios defectuosos. Y son defectuosos porque el sistema del mundo está bajo el control, está bajo el dominio de Satanás. El mundo no puede hacer juicios justos. Y no lo puede hacer porque el mundo no es justo. El mundo está, como ya dije, bajo el dominio, bajo la influencia del maligno de Satanás. Pero el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios es el único que sí puede hacer un juicio justo. El mundo ha emitido un juicio engañoso y ha emitido un juicio engañoso contra Cristo, pero también ha emitido un juicio engañoso contra la iglesia de Cristo. Y es el Espíritu Santo quien se encarga de convencer al hombre de que esos juicios que ha hecho el mundo bajo la influencia demoníaca, esos juicios que ha hecho el mundo, no son juicios justos, no son juicios ciertos. El Espíritu Santo es quien va a guiar a los pecadores al juicio verdadero. Y todo este sistema pecaminoso y todo este sistema perverso que emite esos juicios contra Cristo, que emite juicio contra la iglesia de Cristo, será desnudado primeramente en el corazón del creyente
convencido por el Espíritu Santo y será llevado y guiado a la verdad de Dios por medio del Espíritu, que es su palabra. Y va a terminar entonces este pecador despreciando el juicio del mundo, porque el juicio del mundo carece de justicia verdadera. Habrán juicios venideros que el Espíritu Santo lo hará entender. Habrá juicios venideros que el creyente va a conocer luego de esta relación armoniosa entre el creyente con el Espíritu Santo. Podemos entonces nosotros decir que nosotros tenemos un poderoso aliado, que nosotros tenemos un poderoso consolador, quien toma lo de Cristo para dárnoslo a nosotros, para dárnoslo a conocer a nosotros. Y nosotros tenemos que aferrarnos a dicho consolador, quien nos guía en medio de las tinieblas de este mundo. Y no solo quien nos guía, sino también quien nos sostiene. Tenemos un poderoso consolador y nosotros debemos acudir a Él para nosotros ser fortalecidos. ¿Dónde lo encontramos? Si nosotros tenemos que acudir a Él, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo podemos buscarlo? ¿Cómo podemos hallarlo? Simple, hermanos. El Espíritu Santo hace morada en nosotros. El Espíritu Santo hace morada, vive en aquellos que son hijos de Dios. Vive en ellos. Ellos son una especie de altar donde Dios mora en ellos. Y es esto algo extraordinario, porque nosotros podemos decir que Dios vive dentro de nosotros. Dios mora en nosotros, Dios vive en nosotros. La tristeza abrumadora que tenían los discípulos en sus corazones no les permitía entender con claridad las cosas que Jesús les estaba diciendo. Ellos no podían comprender con claridad todo esto. Y aquí llegamos al versículo 12. Y aquí en el versículo 12 nos damos cuenta que Jesús le dice que Él tiene muchas cosas más que decirle, pero que ahora no se la va a decir porque ellos no la pueden entender. Y esa tristeza que había en el corazón de los discípulos no les permitía entender con claridad lo que Jesús estaba diciendo. Y súmele a la tristeza que había en el corazón de los discípulos el hecho de que ellos no podían entender la cruz por su propia cuenta. Como de hecho no puede entender ningún ser humano la cruz por su propia cuenta, por su propia fuerza. Nadie puede entender a Cristo por su propia fuerza. Nadie puede acercarse a Cristo. Tiene el Espíritu Santo que hacer un trabajo en el corazón del ser humano. Sin la iluminación del Espíritu Santo, entonces, es imposible que el pecador se pueda acercar a Dios. Por eso los discípulos no iban a entender la muerte y la resurrección de Cristo antes que esto acontezca, sino que después que aconteció, entonces el Espíritu Santo trajo a la memoria de los discípulos las cosas que ya Cristo le había dicho. Y es el Espíritu Santo quien le ayuda a entender lo que ellos no estaban entendiendo. Los discípulos estaban esperando a un Mesías libertador, político y militar. Un Mesías que lo iba a librar del yugo opresor, que iba a juntar a todos los guerreros de Israel y así iban a luchar en contra del imperio romano. Pero en su lugar reinaría el pueblo de Israel. Eso era lo que a ellos se les había enseñado, eso era lo que decían sus líderes religiosos, eso era lo que decían sus rabinos, lo que enseñaban las dos grandes escuelas rabínicas en Israel. Y estos hombres estaban esperando por ese Mesías. Por eso, luego de la ascensión, cuando Cristo va al cielo en el libro de los Hechos, ellos le preguntan al Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo?
porque era lo que ellos habían aprendido y era lo que ellos estaban esperando, que el Mesías Rey sería muy poderoso y ante él se iba a doblegar el imperio romano e iba a iluminar su luz de justicia en todo Israel, siendo Israel el epicentro de donde esto iba a ocurrir y siendo Israel la nación que iba a estar por encima de todas las naciones. Por eso ellos no podían entender un Mesías moribundo. No podían asimilar que el Mesías no vino a vencer el imperio romano, sino que el Mesías vino a vencer el pecado de aquellos que el Padre había escogido en el Hijo en la eternidad pasada. Ellos no podían entender esto. No podían conciliar ni podían relacionar este tipo de cosas por la enseñanza que había en sus mentes. No podían entender que la gloria de la cruz iba a trascender aún por encima de lo que ellos imaginaban. Eso es lo cierto. Ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Ni siquiera lo asociaban con las enseñanzas que sus rabinos habían enseñado. Mire lo que dice Lucas, capítulo 18, versículo 31 al versículo 34. Tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle, le matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que les decía. Jesús le dijo claro, le habló claro sobre su muerte, le habló claro sobre su resurrección. Jesús estaba hablándole claro a sus discípulos, pero claro que ellos no estaban entendiendo, ellos no podían entender las enseñanzas de Jesús. Jesús le habla claro de su muerte y de su resurrección, pero cuando esto ocurre, ellos no logran entender lo que está pasando. Al contrario, ellos salen despavoridos diciendo: y nosotros que pensábamos que Él era el Cristo. Pero ya Jesús se les había dicho todas las cosas que iban a acontecer. Y como acababa de morir, ellos no podían asociar al Mesías, un Mesías moribundo que iba a morir, y el pueblo de Israel no iba a quedar estando como la potencia mundial. Ellos no entendían en su mente, no podían asimilar a un Mesías moribundo. No podían asimilar a un Mesías que iba a ser humillado. Porque la gente no asocia la humillación con el Mesías, ni en ese tiempo ni en este. Humillarse tiene que ver con ser pisoteado el orgullo de alguien, y nadie quiere eso. Nadie persigue eso. Y nadie quiere un Mesías así, porque ellos están pensando en sus enseñanzas, pero también están pensando en ello, porque si el Mesías es así, ellos terminarán siendo como es el Mesías, y ellos no quieren ser humillados tampoco por nadie. Marcos capítulo 9, versículo 9 y versículo 10. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de los muertos. Esto confundió a los discípulos estaban confundidos. Recuerden que los discípulos eran judíos y los judíos creían en una resurrección futura.
Pero Jesús no estaba hablando de una resurrección futura. Jesús estaba hablando de una resurrección inmediata en cuanto a lo que era su muerte y su resurrección inmediata. Y ellos estaban confundidos por esto, porque ellos creían sí en una resurrección, pero futura. Y esta confusión era una evidencia de que ellos no entendían la misión del Mesías. Estaban confundidos, como lo estaba todo el pueblo de Israel, y creían algo erróneo sobre la obra del Mesías. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús en el versículo 12, pero ahora ustedes no la pueden entender, ustedes no la pueden soportar. Ellos no podían entender lo que Jesús le quería decir. De hecho, luego de la resurrección, es que ellos lo recuerdan, es que el Espíritu Santo trae a la memoria de ellos todo esto. Para ellos poder entender, necesitaban la ayuda del Espíritu Santo. Para ellos poder entender lo que Jesús estaba diciendo, necesitaban la guía del Espíritu Santo. Porque el hombre natural no puede percibir, no puede entender, no puede comprender las cosas del Espíritu. El hombre necesita ser guiado por Dios para el hombre poder entender a Dios. Necesita a Dios el hombre para poder entender a Dios. El hombre por su propia cuenta es incapaz de entender a Dios. Versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Necesitaban al Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo, como ya he dicho, quien los guía a la verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, tenemos que decir que es la tercera persona de la Trinidad. Por ello, como el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios porque Él mismo es Dios. No es cualquier persona que está morando en el creyente, no es cualquier persona, es el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos a Dios morando dentro de nosotros. O sea, nosotros somos morada de Dios. Dios vive en nosotros. Y tenemos que tomar esto con pinza. Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros encontramos un texto como esto, pueden llegar a la mente, como llegan a la mente de muchas personas, que el Espíritu Santo, bueno, como eso es el Espíritu Santo tiene un sinnúmero de herramientas y de formas para el Espíritu Santo hacer lo que está diciendo Jesús aquí. Por eso tenemos que tomarlo con pinza. El Espíritu Santo no tiene múltiples herramientas para guiar al creyente. No, la herramienta que utiliza el Espíritu Santo es la palabra revelada. Esta palabra es la que utiliza el Espíritu Santo para guiar la vida de la iglesia, para guiar la vida del creyente en sentido particular. La toda suficiente e inerrante palabra de Dios. Y es esta palabra la guía y es esta palabra la herramienta utilizada por el Espíritu Santo para guiarnos. No es que el Espíritu Santo vendrá y nos va a traer nuevas revelaciones y nos va a traer nuevas visiones. No. El Espíritu Santo no es que iba a venir, no es lo que está diciendo Jesús, que el Espíritu Santo iba a venir con cosas diferentes y va a guiar a la iglesia por medio de sueños y de visiones totalmente renovadas, frescas y nuevas. No es eso. No es eso lo que está diciendo. Esa no es la verdad. El Espíritu Santo iba a guiar y ha de guiar y guía a la iglesia. Y lo que el Espíritu Santo utiliza como su herramienta para guiar a la iglesia es la palabra de Dios. La Biblia es lo que el Espíritu Santo utiliza para guiar a la iglesia de Cristo. Por eso es más creíble leer la Biblia que creer en un sueño que tú puedas tener. Por eso es más creíble o debería ser más creíble
leer la Biblia que escuchar a alguien proclamar y decir que tiene nuevas revelaciones. Nosotros no necesitamos nuevas revelaciones. Nosotros necesitamos conocer, entender y vivir la única revelación, la única palabra inspirada que es la Escritura. No necesitamos más. Si tenemos problemas con nosotros vivir esta, si no conocemos esta que tenemos, ¿para qué necesitamos más? Esa es la única palabra de Dios. Y es poderosa y es toda suficiente porque es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está comprometido con la palabra de Dios, no con la nuestra. Es la suficiencia, suficiente, útil palabra de Dios que utiliza el Espíritu Santo para consolarnos. El consuelo del creyente está en las promesas extraordinarias que el Señor nos ha dado. ¿Y dónde están esas promesas extraordinarias? En su palabra. Sus promesas extraordinarias son para nosotros, pero tenemos que conocerlas porque están en las Escrituras. Y si yo quiero conocerlas, ¿dónde yo debo ir? ¿Dónde yo debo ir? A la palabra. El Espíritu Santo aplica esa palabra para que nosotros podamos ser consolados. Por eso ellas son nuevas cada mañana. Porque el Espíritu Santo la aplica a cada creyente de manera particular, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la situación que puede estar viviendo cada creyente de manera particular. ¿Tú necesitas consuelo? Bueno, sumérgete en la fuente inagotable que es la palabra de Dios. ¿Tú necesitas dirección? Bueno, sumérgete en la palabra de Dios. Todo cuanto tú necesitas está disponible para ti en la palabra del Señor. Y es una palabra que debe ser leída, pero que debe ser vivida por el creyente. Es una palabra que es aplicada por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. No es que nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo y como tenemos el Espíritu Santo, ahora nosotros vamos a hacer cosas locas. No. Y vamos a hacer cosas locas porque el Espíritu Santo nos hace ver y nos revela cosas que no habían sido reveladas y que ahora a través del Espíritu Santo la tenemos y podemos hacerla. Eso es lo que enseña la Biblia. Que hay secretos ocultos y esos secretos ocultos que son misterios, el Espíritu Santo ahora entonces nos los revela. No, eso no es lo que enseña las Escrituras. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Si nos detenemos ahí, vamos a llegar a un sinnúmero de conclusiones. Si dejamos el texto hasta ahí, podemos nosotros incluir incluso supersticiones al texto y empezar a decir y hablar de prácticas extrañas porque el texto nos dejó abierto eso, si lo dejamos el texto hasta ahí. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, están preparadas y Dios nos la va a dar por el Espíritu. Entonces yo tengo que tener una relación con el Espíritu para que el Espíritu entonces me dé esa cosa. Y cuando yo tenga eso que está oculto, que nadie ha visto ni ha oído, entonces ahora yo puedo decir, sí, yo tengo algo nuevo que me dio el Espíritu Santo, porque la Biblia dice cosas ocultas que nadie conocía ni nada de eso, entonces ahora yo la puedo tener. Eso sucede si yo me detengo en el texto ahí. Pero, si yo concluyo el texto, vamos a concluir el texto, dice el texto, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. No son cosas que están ahí ocultas para que nosotros vayamos y tratemos de buscarlas, no. Es que habían cosas ocultas, pero Dios nos las reveló.
Esta es la revelación de Dios. Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Si tú quieres saber cuál es la revelación especial de Dios, entonces ve a las Escrituras, ve a la Biblia, que esa es la revelación especial de Dios. Ya Dios reveló todo cuanto Él quería que nosotros supiéramos. Dios reveló todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos en su palabra. Todo lo que Dios quería decir, ya Dios lo dijo. Vaya a la Biblia y se dará cuenta. Pero sigamos leyendo. Primera carta a los Corintios 2, versículo 10, vamos a leer hasta el versículo 16. Dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce el pensamiento de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Versículo 13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son de Dios, porque para él son necedad y no la puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya más? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes tienen la mente de Cristo? Dice Pablo, nosotros. La sabiduría que salva, la sabiduría que salva al hombre no puede salir del corazón del hombre, porque el hombre no puede conocer a Dios por medio de la sabiduría. Porque la sabiduría que salva es una sabiduría que viene de Dios. Y Dios la da a conocer por medio de su revelación escrita, pero su revelación escrita solo la pueden conocer, solo la pueden entender aquellos que tienen al Espíritu Santo, quien le ilumina la revelación escrita. Dios revela su verdad a los hombres entonces por medio del Espíritu Santo. Nadie podrá conocer la verdad de Dios entonces sin la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos ha regalado su revelación, pero esta revelación no puede ser entendida sin la ayuda, sin la colaboración del Espíritu de Dios. Es por eso que el hombre natural, el que no es espiritual, el que no es creyente, no entiende las cosas que son espirituales. Porque el Espíritu Santo mora, no en cualquiera, no en todos los hombres. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Y son esos creyentes que entienden el mensaje de salvación. La sabiduría salvadora de Cristo. Una persona que no es cristiana puede llegar a algunas conclusiones. Una persona que no es cristiana puede llegar a la conclusión de que tiene defectos, de que hay cosas en sí que tiene que cambiar, que actúa mal, que hay cosas que él hace y que él tiene que procurar ser diferente, pero por sí solo, esa persona no puede llegar a la conclusión de que tiene una vida pecaminosa porque no va a comprender esto. Porque para entender esto necesita la regeneración, necesita el trabajo del Espíritu Santo dentro de él. O sea, nunca por su propia cuenta el hombre sabrá cuán necesitado está y cuán pecaminoso es. Porque primero debe ser convencido por el Espíritu Santo de pecado, y luego entonces que es convencido por el Espíritu Santo de pecado, es entonces cuando este hombre puede creer. Los cristianos son instruidos en la palabra, y cuando conocen la palabra, entonces es que los cristianos conocen a Cristo. Un cristiano que no conoce la palabra es un cristiano que no conoce a Cristo.
¿Por qué tienen la mente de Cristo? Porque conocen la palabra de Cristo. Tienen sus pensamientos, tienen todo su consejo, su guianza. Tienen la mente de Cristo, y tener las Escrituras, conocer las Escrituras, entender las Escrituras, no es solo es ser guiado por Dios, es conocer la mente de Cristo. Pero esto se lleva a la práctica. Esto debe vivirse. No es que solo nosotros seamos lectores de las Escrituras, no. Es que nosotros podamos vivir las Escrituras, es que nosotros podamos llevar las Escrituras a la práctica, que la Escritura no solo sea nuestro faro de luz, sino que esto pueda notarse en nuestra conducta, en nuestro accionar, y que todo lo que nosotros podamos hacer y que todo lo que nosotros podamos obrar, en todo cuanto podamos obrar, se pueda notar que la palabra de Dios ha permeado todas nuestras vidas. Necesitamos entender que nosotros tenemos que conocer las Escrituras. Y tenemos que entender eso en una época donde nosotros vivimos, donde el estudio bíblico ha sido relegado a un sexto plano, donde estudiar las Escrituras no es nada atractivo para nadie, donde la gente quiere recibir y escuchar cosas nuevas, donde la gente quiere que se enfoque en sus emociones, donde la gente quiere que se enfoquen en sus necesidades. Y en medio de esta época difícil y crucial, nosotros tenemos que levantar nuestras voces y decir que todo cristiano necesita conocer la revelación de Dios. Todo cristiano necesita conocer la revelación de Dios. Porque nuestro consuelo depende de eso. Nuestra paz y nuestro gozo en esta tierra depende de eso. Tendremos una paz genuina cuando nosotros podamos conocer el consejo de Dios. Y este es el consejo de Dios. Necesitamos tener la mente de Cristo, necesitamos que su palabra nos guíe, pero si no conocemos su palabra, ¿cómo seremos guiados por ella? Dice Cristo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Que nosotros vemos aquí, vemos entonces que el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Es una obra centrada en la gloria del Hijo, la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no está apuntando hacia sí mismo. Está apuntando a Cristo, pero Cristo apunta al Padre. El Espíritu Santo apunta al Hijo y el Hijo apunta al Padre. Y nosotros queremos apuntar a nosotros mismos. Nosotros queremos que las cosas se centren en nosotros. Nosotros queremos que las cosas se hagan para nosotros. Nosotros queremos ser el centro de atención de todas las cosas. Nosotros queremos que se hable de nosotros. Nosotros queremos hacernos viral, que todo el mundo nos conozca y que puedan vernos y que puedan apreciarnos y que puedan hablar bien de nosotros, que nuestra imagen esté buena. Nosotros no decimos eso. Nosotros no expresamos eso que estoy diciendo, pero nosotros actuamos como que si lo único que a nosotros nos importa es nosotros mismos. Hacemos las cosas que nos gustan, evaluamos la situación y evaluamos cada situación de acuerdo a lo que nos conviene a nosotros. Miramos las crisis de acuerdo a lo que nos hace sentir bien o nos hace sentir mal, de acuerdo a nuestros intereses. Y como hemos perdido de vista que solo debería importarnos nosotros estar centrados en Cristo, que Cristo sea nuestra razón de ser, que todo debería apuntar a la gloria de Cristo, que debería importarnos más, agradar al Señor que las cosas que nosotros hacemos para nosotros, y que, bueno, tenemos que decir también con tristeza que no hacemos así.
Hermano, esa no es la visión de nosotros, que todo esté centrado en Cristo, todo cuanto nosotros somos. Cuando nosotros vamos a hacer cualquier cosa, sin nosotros decirlo, nosotros hacemos una división y decimos, esto es espiritual y esto no es espiritual. Esto tiene que ver con Dios y esto no tiene que ver con Dios. No lo decimos, pero actuamos como que es así. Piénselo. Estamos enfocados en nuestro bienestar. Estamos enfocados en cumplir en nuestros trabajos. Usted tiene un trabajo y usted cumple a cabalidad un horario. Y a usted le dicen de 8 a 5 y usted se levanta a las 4 de la mañana. Yo conozco hermanos que se levantan a las 4 de la mañana a caminar, porque tienen que caminar antes de ir al trabajo. Y tienen que caminar antes de ir al trabajo. Se levantan a las 4 de la mañana, caminan, llegan al trabajo llegan media hora antes y el domingo tienen que venir a la iglesia y llegan una hora tarde, media hora tarde. ¿Cuáles son las prioridades de nosotros? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Usted dirá, usted me puede decir, sí, pastor, pero yo tengo que glorificar a Dios cumpliendo un horario. Es verdad. Pero eso es lo más importante. Así como tú cumples en el trabajo, también tienes que cumplir en el horario de la iglesia. ¿Cuáles son las cosas que nos agradan? ¿Cuáles son las cosas que perseguimos? ¿Cuáles son las cosas que nos agradan a nosotros? ¿Y cuáles son las cosas que realmente nosotros deberíamos hacer, dejando de pensar en nosotros y centrando a Cristo en las cosas que hacemos? ¿Cuándo vamos a entender que no se trata de nosotros, que no se trata de cómo nosotros nos veamos, ni de cómo nosotros podamos lucir? Que no se trata de cuánto daño nos pueda hacer la crisis, sino que se trata o debería tratarse de cuán gloria de la crisis a Dios. De cuán cristocéntrico es lo que nosotros estamos haciendo. De que lo que más debería importar a la hora de nosotros hacer algo es si eso da gloria o no da gloria a Dios. Y eso nos debe hacer pensar en nuestra motivación a la hora de nosotros obrar. ¿Qué nos motiva a hacer las cosas que nosotros hacemos? ¿Nos motiva la gloria de Dios? ¿Nos motiva a glorificar a Cristo a través de todas las cosas que hacemos? Lléveselo de tarea. ¿Qué nos motiva a hacer lo que nosotros hacemos? ¿Por qué nosotros hacemos las cosas que hacemos? ¿Cuál es la razón de ser de nosotros hacer lo que nosotros hacemos? Ya vimos que el Espíritu Santo, dice Cristo, que vendría a los creyentes, vendría a la iglesia, pero el Espíritu Santo no se iba a centrar en él, sino que la obra del Espíritu Santo se iba a centrar en la glorificación del Hijo. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo iba a estar centrado en dar gloria a Cristo. El propósito de Dios no es glorificarnos a nosotros. Ese no es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo no es que nosotros nos sintamos bien. El Espíritu Santo no persigue que el creyente sea glorificado. No, hermanos. La parte central de esto es la gloria de Cristo. Es lo que busca el ministerio del Espíritu Santo con todo cuanto hace, glorificar a Cristo. ¿Y nosotros qué buscamos? ¿Cuál es el interés de nosotros? ¿Por qué nosotros somos cristianos? ¿Por qué nos levantamos cada mañana a la hora que nos levantamos? ¿Qué nos motiva a levantarnos y a tirarnos de la cama? ¿Qué nos motiva a orar? ¿Qué nos motiva a leer las Escrituras? ¿Dónde están basadas nuestras motivaciones? ¿Cuál es el fundamento de ellas? Hermano, necesitamos desesperadamente nosotros conocer las Escrituras. Necesitamos desesperadamente nosotros entender las Escrituras y necesitamos de manera
desesperada, necesitamos centrar toda nuestra vida en Cristo. Cuando nosotros centremos toda nuestra vida en Cristo, muchas de las dificultades que tenemos hoy van a desaparecer, porque tenemos muchas dificultades, o hay dificultades de las que nosotros tenemos, que las tenemos porque nosotros hemos centrado nuestras vidas en nosotros, y no somos nosotros, debería ser Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo, ahora vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no soy que vivo, es Cristo. Y Pablo dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Todas las cosas que yo las hago aferrado a la palabra. Y Cristo es el centro de todo lo que yo hago. Imítenme, dice Pablo, porque yo todo cuanto hago lo hago para Cristo. ¿Y nosotros qué? ¿Vivimos nosotros para el Señor? ¿Vivimos nosotros para la gloria de Dios? ¿Son nuestros hijos para la gloria de Dios? ¿Son nuestras parejas, nuestros trabajos, nuestro accionar? Todo lo que nosotros hacemos, ¿lo hacemos para Dios? Piense, medite y pídale perdón al Señor si no es así. Haga los ajustes y centre su vida en Cristo. Oremos. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Algunas veces la aplicación de tu palabra, Señor, nos confronta, Señor, y nos hace hacernos una radiografía a nuestro día a día, Señor. Y muchas veces encontramos cosas que sabemos que a ti no te agradan. Señor, perdónanos. Te imploro en esta mañana que nos perdone, Señor. Que nos perdone y que nos ayude a que nosotros podamos, Señor, centrar toda nuestra vida en Cristo. Que Cristo sea la razón de ser de todo lo que hacemos, no porque nosotros lo digamos, sino porque nosotros vivimos como que es así. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos dé la fuerza suficiente para nosotros tomar decisiones que tenemos que tomar, para nosotros hacer los ajustes que tenemos que hacer y para nosotros aferrarnos con desesperación a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.